Amén. El nombre de nuestro Señor sea exaltado. Su palabra nos enseña que toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros exaltamos y adoramos al único que merece exaltación, gloria y honor. Amén. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana vamos a estar meditando en Hebreos. Vamos a regresar a nuestro estudio de la carta de los Hebreos. Y vamos a estar en el capítulo 9 y vamos a estar específicamente en los versículos 11 al 14. Así que antes de poder dar lectura, quiero invitarte a orar conmigo para que nuestros ojos sean abiertos a la belleza de aquel que acabamos de cantar. Oremos. Amado Señor, te damos gloria, honra a ti, Señor, el único que merece exaltación y honra. Padre, nuestros labios y nuestras voces, Señor, hoy cantaban acerca de que tu nombre es sobre todo, Señor. Y la realidad es que muchas veces, Señor, nuestras palabras están desconectadas completamente de nuestros corazones y nuestras mentes. Así que, Dios, ayúdenos a que la expresión audible, verbal, Señor, de nuestras palabras sea completamente paralela, Señor, a lo que está realmente en nuestros corazones. Y para que eso pueda ocurrir, Señor, nuestros corazones tienen que ser abiertos a la luz de tu verdad, Señor, para que nosotros podamos ver, Señor, la profundidad de nuestra necesidad y podamos ver, Señor, lo que te necesitamos a ti, Señor. Y hoy no es diferente, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, con luchas en nuestros corazones, Señor. Pensando, Dios, en muchas cosas, Señor, que pueden distraer nuestra mente y nuestro corazón de ti. Pero, Dios, quiero rogarle para mi propio corazón, el corazón de su iglesia, para que sea capturado por la belleza de tu evangelio, de tu palabra y de Cristo mismo en medio de estas palabras que tienen toda la autoridad para nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, entonces, a ver la hermosura de ese Dios glorioso al que adoramos en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por su fidelidad a nuestra vida. Amén y amén. Hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos encontramos con un sinnúmero de historias, personajes que impactan, ¿no?, nuestra vida, que son historias fascinantes, ¿no?, historias que hacen explotar nuestra mente. Y encontramos hombres como Adán, Noé, Abraham, hombres como David, el rey David. Encontramos en la Biblia, mientras leemos el Antiguo Testamento, oficios como pastor, profeta, rey, eventos que cambian la historia, como el éxodo, como el exilio, Dios entregando sus leyes para que el hombre pudiera tener relación con él. Hay ceremonias, fiestas, y cada una de estas cosas, tanto personas, eventos, ceremonias, tenían una función tanto en su contexto específico, inmediato, pero también tenían una función de anticipar, ¿no?, de apuntar hacia adelante a algo mucho mayor y más grande que ellos mismos, algo mejor y verdadero. Jesús, hablando a los fariseos en Juan capítulo 5, versículo 39, si tienes tu Biblia puedes ir ahí rápidamente. Juan 5, 39, Él les decía a los fariseos: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, ¿no? Y Jesús le dice: y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús está diciéndole a los fariseos que la palabra de Dios está apuntando hacia Él. En Lucas 24, 25, también puedes tomar nota, creo que también está en las pantallas, Lucas 24, 25, Jesús hablando con dos de sus discípulos, el Jesús resucitado de camino a Emaús, les decía a sus discípulos: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Imagínense esa clase de teología bíblica en boca del Señor, enseñándole a sus discípulos todo lo que las Escrituras enseñan en referencia a Él mismo. El autor de Hebreos, en Hebreos 8:5,
dice, hablando algunas cosas referentes al Antiguo Testamento, que estas eran copias y sombras de algo mucho más grande. El antiguo pacto, está lleno de símbolos que apuntan a realidades superiores. Son sombras que anticipan algo mejor y más grande que está por venir. El profeta Jeremías, en Jeremías 31 al 34, habla de estas realidades refiriéndose al antiguo pacto. Y dice así, Jeremías 31 al 34, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y la meditación del profeta Jeremías, hablando de este nuevo pacto, es que mire, el antiguo pacto, y está diciendo todo el antiguo pacto está apuntando hacia un pacto mucho mejor y más grande. Y la reflexión del autor de la carta de los Hebreos en Hebreos 8:6 dice lo siguiente: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Y mientras examinamos y miramos cómo el autor de la carta de los Hebreos, examina, medita en el antiguo pacto, él nos dice, estos son sombras que están apuntando hacia algo mucho más grande y mayor que sí mismos. Por supuesto, todo esto es por diseño. Esto no es un accidente. El Señor hizo esto de manera intencional y con propósito. Entonces, hermanos, todos los símbolos y ceremonias, fiestas e instituciones eran sombras de algo mucho mejor y mayor que culmina en Cristo. El autor a la carta de los Hebreos ha enfatizado esto en estos 9 capítulos, diciendo que Cristo es mejor, Cristo es superior que los ángeles, superior que Abraham, superior que a Aarón como sacerdote, es de una orden superior. Todos estos símbolos y ceremonias que incluso el autor de la carta de los Hebreos alude en su propia carta, las fiestas, instituciones, son sombras de algo mucho mejor, mayor y más grande que culmina en Cristo Jesús. Y el sentido de la culminación es que no esperamos algo mayor y más grande que Cristo. Y por eso, como escuchaste hoy durante la alabanza, solemos decir y afirmar de corazón como una convicción de nuestra vida que Cristo es suficiente, porque después de Él no hay nada mayor y más grande. Por eso Él es exaltado sobre todas las cosas. De hecho, creo, y me parece sumamente interesante, que el autor de la carta de los Hebreos, en el capítulo 9, cuando él está mencionando los elementos, ¿no? Él hace una descripción del tabernáculo, él menciona algunas cosas como el candelabro, la mesa, los panes consagrados, el incensario, el arca de pacto. Y en Hebreos 9:5 dice algo que me llama la atención. Estas cosas, dice, pero de estas cosas no se puede hablar en detalle. Y me gusta pensar de que el autor a la carta de los Hebreos está hablando de la función no solamente tipológica de estos elementos, cómo esto refleja a Cristo, cómo esto nos apunta a Cristo. Así que, siguiendo el argumento del autor, todas estas cosas, dicen, eran sombras de algo mucho más grande y mejor que culmina en Cristo. Entonces, vamos a leer Hebreos 9 y estaremos meditando en los versículos 11 al 14. Pero para poder tener contexto de qué está ocurriendo, leeremos desde el versículo 1. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: ahora bien, aún el primer pacto
tenían ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro, del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Versículo 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, está hablando del lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Lo que el autor está haciendo aquí es preparándonos para el argumento que dará en los versículos 11 al 14. Y tenemos que prestar atención qué está haciendo aquí. Está comparando la función sacerdotal en el Antiguo Testamento con lo que dirá sobre Cristo y su función sacerdotal. Versículo 9, esto es un símbolo, y esta palabra, como Carlos nos enseñaba en la última prédica de Hebreos, es parábola, que también podemos traducir como ilustración, y creo yo que es la función que están ejerciendo en estos textos, está ilustrándonos. Este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan obras y sacrificios, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practique ese culto, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Está diciéndoles a su audiencia todo lo que el Antiguo Testamento nos enseñaba acerca de los rituales, del culto, del lavamiento, de la purificación. Tenían un propósito en su contexto, pero apuntaban a alguien mucho mayor y más grande. Versículo 11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Entonces quiero que notes que el autor de la carta de los Hebreos está haciendo una comparación, está ilustrándonos cómo funcionaba el culto en el Antiguo Testamento. Y nos está mostrando la superioridad de Cristo bajo el nuevo pacto. Versículo 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novia, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, es decir, aquí carne es cuerpo, es decir, la función que tenían estos sacrificios y el hecho de quemar incienso para purificación tenían un propósito: presentar a aquellos que llegaban ante el Señor como puros, ¿no? Pero Él le dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Con una pregunta, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, si ponían su esperanza y su confianza en aquellos rituales por la ley, ¿cuánto más, le dice, deberías confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros como sus hijos? El versículo 15, no sé si está en sus notas. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Veremos este versículo la próxima semana si Dios nos los permite. Entonces, vemos que el autor está afirmando la superioridad de Cristo. Quiero que recuerdes el contexto de la carta de los Hebreos. El autor le escribe a una audiencia que está siendo perseguida, que está siendo martirizada. Tienen temor de profesar su fe. Están siendo perseguidos por adorar a Cristo. Y la posición que tienen en ese momento es decir, volvamos a los rudimentos antiguos.
estábamos más seguros en lo que hacíamos. Y el autor de la carta de los Hebreos enfatiza, ¿no?, la superioridad de la confianza que tenemos en el Evangelio y los exhorta y los llama a poner su confianza en el Señor a pesar de las dificultades que pudieran estar enfrentando. Es una audiencia que está siendo llamada y exhortada a permanecer firme en su fe y su esperanza en el Señor, que a pesar de las circunstancias que están enfrentando, Dios les ha hecho promesas en el Evangelio que Él sostendrá y mantendrá. Él cumplirá cada una de esas promesas. Él les quiere animar a que pongan toda su confianza y descanso en la obra de Cristo Jesús. Y por eso el autor se ha empeñado en estos 9 capítulos de mostrarnos por qué Cristo es superior y por qué sería una tontería en nuestro cristianismo volver a los rudimentos antiguos, poner nuestra confianza bajo el antiguo pacto cuando tenemos un pacto superior. Él les quiere animar a poner su confianza en el Señor. Él quiere que la iglesia descanse, confíe plenamente en lo que el Señor ha hecho. El autor de los Hebreos está llamando pastoralmente a su audiencia a permanecer en el Señor. Los llama amorosamente a no abandonar al Señor. Y el autor de los Hebreos quiere que su iglesia entienda la superioridad de Cristo. Y el autor de los Hebreos reconoce y sabe la situación que está enfrentando su iglesia. No es ignorante de ella. Él sabe que su iglesia está luchando con lo que llamaremos la tentación de la realidad práctica. Esa tentación de la realidad práctica la vas a entender un poco más adelante cuando lo expliquemos, cuando lo explique. Pero están luchando con esa tentación de la realidad práctica, es decir, mira las circunstancias a su alrededor en contra de ellos y lo primero que quieren hacer es volver hacia atrás. Eso es la tentación con la que nosotros luchamos quizás a diario en nuestra vida. Cuando las circunstancias a nuestro alrededor son difíciles, somos tentados a buscar qué es más práctico en esta situación. Si la realidad de nuestra vida es que estamos sufriendo por nuestras finanzas, ¿qué es lo más práctico para hacer? Y nos sometemos en la vía pragmática en lugar de confiar y descansar en el Señor. Y lo que el autor de la carta de los Hebreos está enfatizando es: pon tu mirada en el Señor, pon tu confianza en el Señor, a pesar de las circunstancias que nos rodean, que nos tientan a ir en búsqueda de lo que es más seguro, que es lo más práctico, que es lo más viable. Nos está diciendo simplemente confía y descansa en el Señor. Esa es la tentación de la realidad práctica. Necesitamos resolver. Si mi crisis es financiera, necesito resolver buscando más trabajo. Si mi crisis es de salud, necesito ir a los mejores doctores. Y no estoy diciendo que no podrías ir, pero es la tentación con la que estamos luchando siempre. En lugar de doblar nuestras rodillas, confiar en el Señor, descansar en el Señor, esperar en el Señor, somos tentados día a día con la tentación de la realidad práctica. Queremos ser más pragmáticos. ¿Qué es más práctico en esta situación? En lugar de simplemente confiar y descansar en el Señor. Entonces, la tentación de la realidad práctica. Ellos deciden volver al judaísmo porque están siendo perseguidos por sus convicciones cristianas. Y no debemos ser severos con ellos. Están sufriendo. Es una crisis real. Pero el autor de la carta de los Hebreos, en lugar de decirles vayan con el Señor, que Dios los cuide, los exhorta a permanecer en quietud en el Señor. Cosa que nosotros también somos malos para hacer. No queremos estar en quietud. Queremos resolver. Entonces lo que el autor está haciendo en el capítulo 9 es una ilustración. Está ilustrándonos, está mostrándonos. Se está valiendo del contraste y la comparación para enfatizar la superioridad de la obra de Cristo y por qué no deberíamos rechazar esa obra en nuestras vidas. El uso del tabernáculo y los oficios de los sacerdotes es para compararlos con la perfección del sacrificio de Cristo Jesús y su oficio como sumo sacerdote, para que su audiencia pueda entender, ¿no?, la necesidad que tienen del Señor y el Evangelio. El tabernáculo era el centro de adoración en el antiguo pacto y tiene una importancia central para el judío para entender, ¿no?, la cercanía que tiene con Dios.
Y por eso el autor a la carta de los Hebreos menciona esto aquí, para que entendamos la necesidad que tenemos de Cristo para ser acercados por medio de la obra de Cristo a nuestro Señor. El tabernáculo le recordaría al pueblo de Dios la presencia especial de Dios. Les recordará la santidad de Dios. Los rituales le recordaría la misericordia de Dios proveer un medio, un mecanismo, un sistema que le permita a su pueblo acercarse a Él. Notarás que este acercamiento poderoso, magnífico, no era completo, porque el único que entraba hasta la presencia de Dios mismo era el sumo sacerdote y lo hacía una vez al año. Pero la presencia de Dios estaba ahí, era evidente. Entonces el tabernáculo le recordaba la presencia de Dios, le recordaba la santidad de Dios, los rituales, las ofrendas, los sacrificios, la sangre derramada de los machos cabríos y las ovejas le recordaba la misericordia de Dios. Alguien está pagando mi pecado en mi lugar. Hay un sustituto en esos animales. Tenían que ser perfectos, sin manchas. Dios, al proveer un sistema, le estaba mostrando su santidad y le estaba mostrando su misericordia. Porque ¿qué le serviría al pueblo de Dios si Dios estaba accesible a ellos y ellos estaban impuros? Pero Dios tenía misericordia. Los rituales de limpieza simplemente eran para recordarle la necesidad que tenían de purificación. Los sacerdotes tenían que tirar incienso diario 2 veces al día. Mira lo que dice Éxodo 25:8. En el contexto de Éxodo tenemos, en Éxodo 24, Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Y inmediatamente en Éxodo 25 tenemos este relato en el que Dios le dice a Moisés que le construya un santuario y le dice Éxodo 25:8 que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Es la presencia especial de Dios. Así que hablar del tabernáculo no simplemente mostraba un edificio, ¿no? Estaban hablando acerca del Dios mismo presente con su pueblo. Pero al mismo tiempo Dios iba a proveer un sistema de leyes, ceremonias y fiestas que les recordarían continuamente la necesidad de la purificación de sus vidas para acercarse al Dios Santo. Éxodo 25, 21 al 22. No solamente la presencia de Dios, no solamente la necesidad de la purificación, pero también entendían o que comprendían que era la forma en que tenían relación con Dios. Éxodo 25, 21 al 22, pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Dios estaba presente. Dios iba a hablar con su pueblo y Dios iba a proveer un sistema para que el pueblo pudiera estar tranquilos por medio de esos sacrificios, pero no era definitivo. Dios estaba intencionalmente buscando la comunión con su pueblo. La caída de Adán y Eva trajeron muerte, separación con Dios, y por medio de Adán entró el pecado en el mundo. Y este es el dilema del hombre. Fue exiliado de la presencia de Dios y está completamente impuro, muerto en sus delitos y pecados. Pero la gracia de Dios provee el medio, un tabernáculo y un sistema para que el pueblo pudiera tener cercanía con su Dios. Dios provee este sistema de sacrificios para que el pueblo pueda lidiar con su pecado. Dios provee un tabernáculo para que el pueblo pueda tener la presencia especial de Dios juntamente con ellos. Y Dios provee una ley para que el pueblo pueda relacionarse correctamente con Él. Pero todo esto está apuntando a algo mucho más grande que el tabernáculo mismo, que la ley misma y que los sacrificios mismos. Eran sombras de una realidad superior. Es decir, que aunque cumplían su función en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, las ceremonias, las leyes, las fiestas, los rituales de purificación, los sacrificios, las ofrendas eran apropiadas bajo el Antiguo Pacto,
pero eran insuficientes para resolver el dilema del hombre. Siempre estuvieron apuntando a algo mejor y superior. Lo que Dios les proveyó era una solución temporal que anticipaba a la solución definitiva, apuntando a algo mucho mejor y mayor en Cristo Jesús. Y es lo que dice el autor en Hebreos 9. Volvamos al texto, versículo 11. Pero cuando Cristo apareció, cuando Cristo vino y cumplió su función, cuando Cristo fue encarnado, vivió su vida en perfección, sin pecado, fue a la cruz, murió por nosotros, resucitó y ascendió, dice el autor de la carta de los Hebreos, cuando Él apareció como el sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Está hablando de la superioridad de Cristo y de su obra y su perfección. Es decir, cuando las sombras fueron disipadas y se pudo ver la obra de Cristo, cuando el misterio de Cristo fue revelado y develado, cuando Cristo satisfizo las demandas de Dios, cuando se reveló todo aquello que el Antiguo Testamento anticipaba, ya no era necesario el Antiguo, pues lo mejor y lo verdadero había llegado. Ya no tenemos que vivir bajo la ley, en el sentido de encontrar salvación por medio de la ley. Pero podemos vivir en confianza, descansando en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Cuando Cristo cumplió su obra en la tierra, en su encarnación, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, dice el autor de los Hebreos en 8:13, todo lo demás se hizo anticuado para encontrar la redención y la salvación. Es decir, ya no era necesario vivir bajo ese sistema, porque lo nuevo y lo mejor había llegado. Cristo Jesús. Permíteme darte un ejemplo de esto. No sé si me va a funcionar. Le preguntaba a alguien, ¿sabes qué es un beeper? Me mencionó otras cosas y dije, tal vez entonces sí necesito mostrar una imagen de qué es un beeper. Para mi generación conocemos, ¿quiénes conocen qué es eso? ¿No? Sí, la mayoría, son viejos. Este es mi punto. Antes las personas se comunicaban con eso. Los más jóvenes están diciendo que eso. Mi punto es que antes las personas usaban un beeper para comunicarse con otras personas. Yo me acuerdo que habían cabinas de teléfono, echabas tu monedita, marcabas al lugar y decías, mira, voy a mandarle un mensaje, que me llame, que es urgente. Y ya esta persona hacía su trabajo y te aparecía, te sonaba el beeper, pip, 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 ya te salía llamar urgente, no sé a qué número. Pero la gente antes se comunicaba de esa manera, ¿cierto? Pero debido al avance tecnológico que tenemos, yo te pregunto, ¿cómo mirarías a las personas comunicándose de esta manera hoy? Anticuado, ¿no? En su momento funcionó, pero en este momento decimos, tenemos internet, tenemos formas y medios, aplicaciones con las cuales podemos conectarnos más rápido, ¿no? Yo creo que la gente en Viper fue la que inventó el dejarte visto, porque cuando no te respondían, llámame y no llamabas, te dejaban en visto. Entonces pregunto, ¿por qué sería raro usar esto? Porque ha sido desfasado, es anticuado. Y lo que el autor de la carta de los Hebreos está diciendo, en cierto sentido, no malinterpreten mis palabras, pueden quitar la imagen, por favor. Está diciéndonos que regresar a al antiguo pacto, no tiene sentido, porque algo superior y mejor ha acontecido en la obra perfecta de Cristo. Entonces imagínate a nosotros, todos de nosotros, en nuestro sistema moral, en nuestro sistema legalista, basándonos en rudimentos, fiestas y celebraciones, regresando al judaísmo. Es como ese montón de gente usando Vipers cuando pueden usar sus celulares y hacer una llamada directa. Es inútil, es anticuado. Hebreos 7, 18 al 19. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil para los propósitos de una salvación completa y eterna y total. Pues la ley, dice el autor de la carta de los Hebreos, nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza
mediante la cual nos acercamos a Dios. Y el autor de la carta de los Hebreos dice, ese es Cristo. A su audiencia que está atribulada por las circunstancias que están aconteciéndole en su vida, le dice, aférrate a Cristo. Estás intentando regresar a lo antiguo que está desfasado, que es débil, que es inútil, y nadie, hermano, entiéndelo, se hizo perfecto por medio de la obediencia de la ley, porque su función era como un maestro de enseñarnos, como un tutor, enseñarnos la obra perfecta de Cristo. Que no podíamos cumplir la ley en nuestra fuerza y nuestra capacidad, pero había uno que sí lo pudo hacer. Entonces el autor de la carta de los Hebreos nos dice que la sangre de los sacrificios cumplen su función en su momento, pero que llegando lo perfecto tenemos que aferrarnos, agarrarnos a lo perfecto. Vino un sacrificio perfecto. ¿Por qué regresar a los sacrificios antiguos? El autor de la carta de los Hebreos está argumentando que si Cristo es un mejor sacerdote, si Cristo es un mejor sacrificio y su sangre es sumamente mejor, ¿por qué regresar al judaísmo? ¿Qué sentido tiene regresar al judaísmo? Le dice el pastor en la carta a los Hebreos. ¿Por qué quieres regresar? No tiene sentido. Eso es lo más impráctico. Te quiero ilustrar esto de otra manera. Cuando vamos a un restaurante, solemos pedir un menú, ¿cierto? Y cuando no sabemos qué escoger, o no sabemos qué es lo mejor ahí, preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Y generalmente nos vamos por la imagen del menú. Estamos viendo la imagen del menú y le decimos, estimado camarero, por favor tráigame esto que se me apetece, me llamó la atención, ¿no? Es un corte sabroso de carne, 3 medios, acompañado de verduras salteadas, un poquito de aceite de oliva y un puré de papa. Okay. ¿Qué haces cuando el camarero viene con tu plato, con lo que pediste? ¿Te comes el menú? No. El menú tuvo una función que de cierta manera anticipó lo que el camarero nos traería, pero no terminas comiéndote el menú. Bueno, la gente normal no lo hace, hermanos. La gente normal se come su plato de comida que le trajeron, ¿cierto? Y lo que el autor de la carta de los Hebreos está diciendo, el Antiguo Testamento era un menú desplegado para nosotros que nos apuntaba a la obra perfecta de Cristo, que cuando vino Cristo, ¿por qué razón, por qué sentido quieres aferrarte a los rudimentos antiguos cuando tenemos lo mejor y lo perfecto? De las sombras ahora vemos la realidad. Y podemos regocijarnos en ello. El Señor quiere que entendamos que no es una idea sabia, no es factible regresar a las costumbres del Antiguo Testamento. Estas solo apuntan, anticipan, nos enseñan el camino, nos proporcionan, ¿no? la imagen de manera borrosa, pero en Cristo se nos presenta la imagen completa, hecha realidad de aquello que el Antiguo Testamento anunciaba. Lo que el autor de la carta de los Hebreos quiere que entiendas es que el sacrificio de Cristo es mejor que todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Es mucho mejor. Confiar en ese sacrificio es mucho mejor. Es el sacrificio en el que queremos basar nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestro gozo, nuestra suficiencia. En el Señor, en lo que Él ha hecho. El sacrificio de Cristo es mejor que todos los sacrificios juntos del Antiguo Testamento, que toda esa sangre derramada, que todas esas ofrendas ofrecidas. Cristo es mucho mejor. Para probarnos esto, el autor de la carta de los Hebreos está haciendo la ilustración, la comparación y el contraste. Es como actualmente se venden las cosas, ¿no?
te comparan con lo que tienes, te hacen contraste con lo que tienen, revelan las bondades de lo que quieren venderte. Y lo que el autor de la carta de los Hebreos está haciendo es exactamente lo mismo. Te está mostrando, te está comparando, te está ilustrando para que nosotros podamos ver en qué se parecen, pero en qué es superior. Para que nosotros basemos nuestra vida en esos aspectos. Hay contraste y comparación que el autor quiere que veamos para que entendamos la superioridad de la obra de Cristo. Cristo, dice el autor de la carta de los Hebreos, entró en la presencia misma de Dios. Por eso Él quiere que entiendas. Él dice, Él entró no en un tabernáculo hecho por manos humanas. Y su énfasis aquí, podemos decir, está comparando un tabernáculo terrenal con un tabernáculo celestial. Un tabernáculo que está fuera de nuestra comprensión. Y Él está comparando este tabernáculo y dice, Cristo entró directamente a la presencia de Dios. Todos los sumos sacerdotes entraban a la presencia especial de Dios en un tabernáculo terrenal. Y dice el autor a la carta de los Hebreos que este sumo sacerdote para poder entrar tenía que presentar sangre primeramente por él mismo. Pero al contrastar la obra de Cristo, dice, Cristo entró en un tabernáculo superior y entró directamente a la presencia de Dios con su sangre. Este contraste es para que nosotros veamos la superioridad de la obra de Cristo, para que nosotros podamos plenamente confiar en lo que ha hecho en nuestras vidas, para que nosotros podamos tener esperanza segura de lo que Él ha prometido a nosotros. Él lo cumplirá, a pesar de que las circunstancias nos roben muchas veces el gozo, la paz y el descanso. Él quiere que entendamos que Cristo es superior a todo. Cristo entró a la presencia de Dios mismo con su propia sangre, asegurando así la redención eterna. El sumo sacerdote tenía que entrar año tras año, una vez al año, para ofrecer en el día de la expiación 2 corderos, 2 machos cabríos. Y el Señor entró una sola vez en la presencia del Dios Santo, con su propia sangre, siendo Él el sacrificio de una vez y para siempre. Nos dio redención eterna, asegurándola. El lenguaje que está usando aquí el autor de los Hebreos es analógico. Es decir, compara y ve los aspectos que tienen en común, pero resalta la diferencia de estos aspectos. El contraste nos dice que Jesús no entró en un tabernáculo terrenal, sino en uno celestial. En el tabernáculo se ofrecía sangre de machos cabríos. En el tabernáculo en el que entró Jesús, se ofreció su propia sangre. El autor de los Hebreos nos dice que Jesús entregó su sangre, su vida, en rescate por nosotros. Entonces el argumento del autor es que Jesús es superior a todo. Y que por lo tanto debemos aferrarnos a su obra y descansar en Él. A diferencia de los sacerdotes bajo el antiguo pacto, Jesús no ofreció repetidamente su sangre para procurar el perdón de los pecados. Su sacrificio, su sangre aseguró una redención eterna para siempre. Y aquí es donde vamos a regresar a este concepto de tentación de la realidad práctica. Porque me llama la atención de que el autor de la carta de los Hebreos está usando, ¿no?, el antiguo pacto al que quiere regresar su audiencia. Y nosotros solemos hacer cosas como esta. Queremos regresar donde estábamos más seguros, donde teníamos más confianza, donde podríamos defendernos según nuestras habilidades y destrezas. Y el Señor lo que quiere es que confiemos plenamente en Él. Al igual que el rey Acaz en Isaías 7 se enfrentó a la tentación de la realidad práctica, porque cuando el profeta Isaías fue a verlo, teniendo presente que lo invadirían, tenía miedo, dice el relato en Isaías 7, temblaba. Y el profeta llegó diciéndolo, vendrá el exilio.
Y le dijo, pon una señal de que Dios obrará. El rey Acaz fue tentado, porque la realidad práctica de él sugería era tener un ejército más grande para defender su nación, tener armas y caballos de guerra, no confiar en el Señor. La tentación de la realidad práctica fue lo que sedujo a Abraham para que pudiera escuchar a su esposa Sara, para darle una solución tanto a su vejez como a su esterilidad, y allegarse a su criada para ayudarle al Señor a cumplir la promesa misma del Señor. Esa fue la tentación de la realidad práctica. Soy viejo, mi esposa es estéril, ¿qué hago entonces? La realidad práctica. Buscar una mujer que sí pueda tener un hijo en lugar de confiar y descansar en el Señor. Fue la tentación de la realidad práctica que llevó a Aarón a construir un becerro de oro, porque el pueblo dijo, Moisés ya se dilató mucho tiempo en el monte, hagámonos un Dios que nos guíe. Y curiosamente, el relato del tabernáculo está dividido por el becerro de oro. Y cuando Dios ve, ¿no?, la idolatría tan grande en el corazón del hombre, Él le dice, vayan. Y tienen una crisis, Moisés discutiendo con Dios, apelando a Dios, Señor, no nos dejes ir, si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes salir de aquí. Y está ahí entre esos dos relatos. El relato de la instrucción de construir el tabernáculo, la caída por el becerro de oro y después el hecho de hacer el tabernáculo. Dios tuvo tanta misericordia del hombre, viendo su rebelión, pero fueron vencidos por su tentación a la realidad práctica. Querían tener un Dios visible en lugar de confiar en el Señor. Aarón se vio tentado a su realidad. Son más que mi persona. Ni modo, tengo que someterme a lo que ellos están pidiendo. La misma tentación que está llevando a la iglesia, a los hebreos, a regresar a los rituales, a las obras, a vivir de manera moral o intelectual, pero no de corazón. Y creo yo que es la misma tentación con la que luchamos nosotros a diario. Cuando escuchamos noticias que nos sacan de nuestra zona de confort, cuando escuchamos situaciones en las que nos vemos con las manos arriba sin saber qué hacer, nos vemos tentados a querer actuar en nuestra propia fuerza en lugar de confiar y descansar en el Señor. Y lo que el autor de la carta de Hebreos les está diciendo, hay algo tan seguro, tan confiable, es un cimiento sólido, que fuimos rescatados con la sangre de Cristo Jesús, que entró no en un tabernáculo terrenal, sino que entró en algo que ni siquiera podemos comprender y entender. No entró a la presencia de Dios especial en el tabernáculo, entró directamente al trono de la gracia. Para que nosotros, dice, podamos tener confianza en lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Lo que el autor de la carta de los Hebreos está enfatizándonos a nosotros como también lectores de su carta, es que el sacrificio de Cristo fue efectivo y definitivo a tal punto que puede asegurar la salvación y el perdón de los pecados eternamente. Eternamente. Cristo pagó el precio por nuestros pecados eternamente. Veamos 9:13. Porque si la sangre de los machos cabríos y la de los toros, la ceniza de la novilla, rociada sobre lo que se han contaminado, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Nuevamente la comparación. Todos estos sacrificios en el antiguo pacto no limpiaban verdaderamente el interior de una persona. Por eso el uso del autor de la carta de los Hebreos de limpieza de la conciencia. Era un ritual ceremonial para que las personas pudieran presentarse como puras delante de Dios. Pero no resolvió el problema del pecado perpetuamente. Por eso tenían que estar presentando incienso diario. Y por eso tenían que presentar ofrendas. Y por eso tenían que entrar el sumo sacerdote una vez al año para presentar ofrendas en el día de la expiación. Porque no era perpetuo, estaba apuntando a un sacrificio mejor y mayor. Estos sacrificios, le dice el autor de la carta de los Hebreos, simplemente hizo una limpieza ceremonial de la impureza del cuerpo.
pero no perdonó en un sentido pleno los pecados de las personas. Apaciguó la ira de Dios, pero no la satisfizo. Y lo que está diciéndole es que tenemos a Cristo en la cruz del Calvario, en su obra perfecta, en su resurrección y en su ascensión. Tenemos la obra perfecta a la cual podemos aferrarnos con toda confianza. Y en el servicio se citaba Romanos. Si el Señor nos dio a Cristo, ¿no nos dará todo lo demás? Y cada vez que pienso en este texto, en Romanos, si el Señor nos dio a Cristo, es decir, lo que tú y yo no podemos alcanzar ha sido dado. Lo que para ti y para mí es imposible, entra en la categoría de imposibilidad humana. Dice el Señor en Romanos 8, te ha sido dado en Cristo, ¿cuánto más todo lo demás? Los animales ofrecidos en sacrificio tenían que ser sin manchas. Eran físicamente inmaculados, pero Cristo era sin pecado. Imagina, la diferencia es abismal, porque toda la creación estaba en pecado. Y aún ese animal sin mancha, en perfección, era parte de un mundo, de una creación caída. Y cuando lo comparas con el sacrificio perfecto, no era una apariencia meramente física, era perfección. Cristo era sin pecado, perfecto en todo. Mi punto aquí, hermanos, es que si por fe el pueblo bajo el antiguo pacto tenía que confiar en lo que Dios había provisto para ellos, cuanto más nosotros, por fe, debemos confiar plenamente en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. En su obra, en su sacrificio, en su sangre. Sé que el pueblo, reunidos a la entrada del tabernáculo, esperaban salir al sumo sacerdote para darse cuenta de esa manera que Dios había aceptado la ofrenda por el pecado. ¿Cuánto más nosotros debemos regocijarnos al saber que el Señor aceptó, recibió la ofrenda de su Hijo en la cruz del Calvario, su sangre derramada por nosotros? El próximo año no vamos a estar con esa duda. ¿Será que el Señor va a aceptar? Lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Solo imagínate la euforia, la alegría de aquel pueblo reunido viendo el servicio en el tabernáculo a esperas del sumo sacerdote. Y cuando lo miraban salir, celebraban de alegría, pues la ofrenda había sido recibida. ¿Cuánto más nosotros debemos gozarnos, alegrarnos de que Cristo apareció como sumos sacerdotes a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación? Entró al lugar santísimo una vez, para siempre, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre. Primera de Pedro 1, 18 al 19, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Amén. Jesús se ofreció, dice la Escritura, y el autor de la carta de los Hebreos nos dice algo fascinante. Mira lo que dice el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Superior, es mejor. Confiar en la sangre de los corderos es inútil, es anticuado, es débil. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Nosotros somos una iglesia trinitaria. Y aquí tienes un texto trinitario. El Hijo se ofrece por medio del Espíritu Santo sin manchas a Dios. Dios no está improvisando. Ese es su plan perfecto.
Y me encanta el sentido de este texto porque nos sugiere algo importante. La necesidad que tú y yo también tenemos de ser fortalecidos por el Espíritu Santo para vivir nuestra vida. Él dice, Cristo mismo se ofreció y fue bendecido, apoyado, fortalecido por el Espíritu Santo. Y esta referencia enfatiza, ¿no?, que esta obra de salvación requería un carácter tanto divino como humano. La expiación debía ser asegurada por uno que era completamente hombre y completamente Dios, para así asegurar para nosotros, sus hijos, los que hemos creído en Él, una redención eterna, para garantizar una salvación eterna y para proporcionarnos a los que hemos creído en Él una herencia eterna. ¿No debe esto regocijar nuestros corazones, amada iglesia, de que lo que Cristo ha hecho por nosotros es completo, es total, redención eterna, salvación eterna, herencia eternas? Está hablando de lo mismo. Está enfatizando la obra perfecta de Cristo. Debido a esa sangre somos perdonados. Debido a su vida entregada somos salvos. Tú y yo no necesitamos rituales para purificarnos. Necesitamos su obra perfecta en nuestra vida. No necesitamos presentarnos con un animal perfecto o sin mancha para que fuese ofrecido como sacrificio por nuestros pecados y así perpetuamente. Lo único que necesitamos es confiar, creer y descansar en la obra perfecta de Cristo Jesús. Él nos ha dado una limpieza real y Él nos ha perdonado nuestros pecados para siempre. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Me encanta esta pregunta porque le está diciendo a su audiencia, amados hermanos, si piensas poner tu confianza y tu mirada en los sacrificios bajo el antiguo pacto, ¿cuánto más deberías hacerlo? O en lugar de, deberías mejor poner tu confianza en la sangre de Cristo porque es superior. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia? Esa es una obra interior, completa y plena en la obra de Cristo. Él nos está mostrando el camino a la presencia del Señor, porque en el antiguo pacto el sumo sacerdote entraba solo hasta el lugar santísimo, pero hoy, debido a la obra de Cristo Jesús, debido a su sangre perfecta, a su redención eterna, todos de nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Mira lo que dice Hebreos 6:19, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor. Entró en el tabernáculo celestial directamente a la presencia de Dios, entregó su sangre preciosa ahí como precursor, para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de gracia. El pueblo se quedaba afuera esperando que el sumo sacerdote saliera con vida. Y nosotros ahora podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Qué impresionante, ¿no, iglesia? Que no tenemos dudas de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de la pureza, la purificación de Cristo en nuestras vidas. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura, así que no cedas ante la tentación práctica de la realidad práctica en nuestra vida. Aférrate al Señor y descansa en el Señor y confía en el Señor. Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza. Acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En lugar de volvernos pragmáticos en nuestra vida cristiana, Él quiere que nos volvamos hombres y mujeres que se acercan al trono de la gracia.
En lugar de que traigamos nuestras propias soluciones a nuestros dilemas del día a día, Él quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Tú y yo podemos, si has nacido de nuevo, si has sido comprado con la preciosa sangre de Cristo, puedes acercarte al trono de gracia. Los sacerdotes tenían que realizar diversas tareas en el lugar santo. Incluía la colocación del pan de la presencia en la mesa, que se tenía que cambiar cada sábado. Se daban instrucciones para la cocción, para la disposición del pan, para poner también incienso en la mesa. Del mismo modo, debían atender el candelabro para alumbrar el lugar santo. El incienso debía ofrecerse diariamente. Las lámparas debían encenderse diariamente. Se debía ofrecer sacrificio 2 veces al día. Lo que está enfatizando el autor a la carta de los Hebreos con su referencia al tabernáculo y la superioridad de Cristo es que ellos dedicaban su vida a un servicio repetidamente. Su trabajo nunca se acababa. Pero, por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, no es que nuestro trabajo acabó. Ahora con confianza y gozo podemos trabajar y servir al Señor. Eso es lo que Él quiere enfatizar ahí, porque mira lo que dice su pregunta. Versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. En lugar de ser tentados por la realidad práctica que nos aleja de someternos y sumergirnos en el Señor, Él quiere que le sirvamos reverentemente todos los días de nuestra vida. En lugar de llenar nuestra mente de nuestra propia capacidad, de nuestra propia fuerza, Él quiere que nos rindamos a Él y le sirvamos con un corazón contrito y humillado. Examina, hermanos, en tu corazón o en nuestros corazones a las tentaciones a las que nosotros hemos cedido, a las que hemos sucumbido, en las que hemos caído y fracasado, de esas realidades prácticas en nuestra vida y en nuestro cristianismo. Esas realidades prácticas en las que nosotros respondemos para vivir en nuestra propia fuerza y capacidad, que nos roban el gozo de servir al Señor con confianza. Si hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor, si hemos sido limpiados y redimidos, ¿qué nos impide servir hoy al Dios vivo? Hermanos, si tú has nacido de nuevo, ¿qué te está impidiendo servir al Dios vivo? Quizás la tentación de la realidad práctica. Cuando tenga más meses en la iglesia, cuando tenga más años en la iglesia, cuando resuelva esta crisis en mi vida, cuando tenga mejor salud, cuando obtenga esto, cuando haga aquello, cuando pueda lograr esto. Y lo que el autor de la carta de los Hebreos quiere que entiendas, ha sido comprado con sangre preciosa, inmesurable, incalculable, incomparable. Cuando lo entiendas de corazón, dice el autor a la carta de los Hebreos, servirás al Dios vivo, de corazón. Si ya no hay culpa, si ya no hay esclavitud, si ya no hay condenación, si lo que tenemos hoy es libertad, si lo que tenemos hoy es redención, ¿por qué no estamos viviendo, caminando y sirviendo al Señor con gozo y confianza? Permíteme terminar con ese texto, Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero dice el texto, lo vivo por Él. ¿Lo entiendes? Lo que hoy vivo, lo vivo porque Él me ha hecho vivir a mí. Lo vivo en Él porque estoy juntamente crucificado con Él, unido a Él. Y todo lo que vivo en esta vida, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien entró al tabernáculo celestial una vez y para siempre
con su propia sangre. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Dios nos dé la convicción, el anhelo, la fuerza para poder servir al Dios vivo. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, por tu palabra, Señor. Por recordarnos, Señor, qué cimiento tan sólido el que tenemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, por recordarnos, porque fácilmente nosotros luchamos, Dios, con aferrarnos a cosas que podemos observar, medir, pesar. Pero gracias, Dios, por mostrarnos la superioridad de tu obra, Señor. Nuestra tendencia generalmente es inclinarnos hacia nuestras propias obras. Me estoy portando bien, estoy leyendo la Biblia, Dios tiene que bendecirme. Y sí, debemos orar, debemos leer, pero con confianza en lo que tú has hecho, Señor. No por nuestras obras. Dios, gracias por recordarnos el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y al compararlo, Señor, con la perpetuidad del sacrificio bajo el antiguo pacto, Señor, que solamente estaba ahí para apuntarnos y señalarnos al sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y si el antiguo pacto, y si cada creyente y cada hombre y mujer ponía su esperanza por fe en lo que tú habías dictado, lo que tú habías promulgado, también nosotros debemos hacerlo, poniendo nuestra plena confianza en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No es por obra, no es por nuestros méritos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. No tenemos nada de qué gloriarnos. Ayúdenos, Señor, a caminar por fe, con confianza, Señor, en la obra perfecta de Cristo Jesús. A regocijarnos en el hecho, Señor, de que nuestro sumo sacerdote, Señor, ofreció su vida, resucitó de la muerte, ascendió a los cielos, está sentado en el lugar de honor, a la diestra del Padre. Su sacrificio, su obra, su sangre fueron aceptadas por el Dios Santo. Y hoy, como consecuencia de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, como nuestro único mediador, podemos entrar confiadamente al trono de gracia y traer delante del Señor nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades, confiando plenamente que Él cuida de nosotros, pues nos ha sido dado lo que era imposible de manera humana en la obra de Cristo Jesús. Así que cuánta gratitud debe haber en nuestros corazones, que podemos desbordar en nuestro servicio al Dios vivo por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Nos ha mostrado la realidad. Ya no vivimos por las sombras. Ahora miramos al Cristo resucitado, ascendido y sentado en el lugar de honor, al cual esperamos con grandes expectativas. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.